Hola, ¿cómo va, gente? Gracias por mirar mi segundo video que estoy subiendo a mi canal. Soy el señor Martínez y me dicen DMF Cultiva. Y quería en este video cambiar un poco de tema respecto a lo que fue mi primer video. Si no viste mi primer video, te dejo por acá el enlace a que lo puedas ver. Porque mi primer video intenté mostrar uno de mis objetivos con este canal. Y es mostrar justamente mi proceso de aprendizaje a la hora de cultivar mis plantas. Entonces, bueno, en este segundo video voy a tratar de mostrar el otro objetivo, que es mostrar esa lucha por la despenalización y lo que se debería conseguir, la legalización del cannabis. Entonces, para ello me propuse hacer un video resaltando la figura revolucionaria de personajes que estuvieron en esa lucha por quitar el prejuicio del cannabis como una droga nociva. En la década de 1940, el señor Salazar llegó a desempeñar el rol de jefe del Servicio Federal de Narcóticos en México. Ese cargo llegó a ocupar. Entonces, quisiera decirles, ¿no?, que la planta de cannabis ha sido utilizada como comida, como uso ritual, uso medicinal y recreativo desde los albores de la humanidad. Remontándonos más a nuestros tiempos, durante todo el siglo XX, ¿no?, se abrieron debates en organismos internacionales para tratar de prohibir a la planta en todos sus usos. Como sostienen los autores Dave Bewley Taylor, Tom Blickman y Martin Schellsman en un texto muy interesante del 2014, que dejo por acá el enlace para que puedan leer el libro completo, ¿no?, que presentó un problema más geopolítico que muestra todas las características de tratarse de un problema propio de nuestro sistema neocolonialista, ya que, como sostienen estos autores, el régimen internacional para la fiscalización de sustancias psicoactivas, más allá de toda raíz moral o incluso racista que hubiera podido tener en sus inicios, es ante todo un sistema que relaja la geopolítica de las relaciones norte-sur en el siglo XX. En efecto, los controles más estrictos se impusieron a sustancias orgánicas: el arbusto de coca, la adormidiera, la planta de cannabis, que suelen ser parte de la tradición ancestral de los países de los que preceden estas plantas, mientras que los productos culturales del norte, el tabaco y el alcohol, fueron ignorados, y las sustancias sintéticas producidas por la industria farmacéutica del norte quedó sujeta a regulación en lugar de prohibición. ¿Ah? Entonces, bueno, gente, después de mostrar este escenario internacional sobre la discusión por prohibir el uso del cannabis, promovido en organismos internacionales por cientos funcionarios de países productores de cáñamo, como por ejemplo Egipto, a través de su delegado el Windy, que por ejemplo en la conferencia de Ginebra en el año 1925, como dijo el señor el Windy, la cifra era aún alarmante, al sostener que en torno al 70% de las personas con locura en los manicomios de Egipto comen o fuman hashish. Las cifras de El Windy se basaban probablemente en las observaciones de John Warnock, el jefe del Departamento de Demencia de Egipto de 1895 a 1923, publicadas en un artículo de la revista Journal of Mental Science de 1924. Después, historiadores como James Mills han demostrado que esas observaciones fueron generalizaciones. Ahora, es interesante destacar
que no todos los directores de salud mental sostenían lo mismo. Aquí es donde entra el revolucionario Salazar Viniegra. Repasando su historial académico sobre Salazar Viniegra, se puede decir que fue un prestigioso académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM, y director del histérico manicomio General La Castañeda por la década de 1940. Nació en Panuco, en Coronado, Durango, el 17 de diciembre de 1898, hijo del ingeniero Leopoldo Salazar Salinas y la señora Aurora Viniegra de Salazar. El grado de credibilidad de sus estudios viene dado gracias a conocer lo que pensaban sus conocidos, ¿no? Que sus colegas lo calificaban como un expositor claro y brillante. Él tuvo experiencia desde 1925. Se integró como médico en el Manicomio General La Castañeda, en donde se desempeñó más de 20 años y en el cual dirigió entre 1945 y 48. Trabajó particularmente en los pabellones de neurosífilis, tranquilos, alienados y destacó por sus aportaciones en el Hospital Federal de Toxicómanos. Después de toda esta introducción para conocer al doctor Salazar Viniegra, quisiera hablar más sobre su famoso artículo de 1938, titulado nada más y nada menos que El mito de la marihuana, del cual no pude encontrar el artículo en internet, lamentablemente, y por lo tanto tuve que conformarme con artículos que hacían referencia al mismo artículo de Salazar Viniegra. Entonces lo que se puede decir sobre ese artículo lo saqué de otros sitios que dejo también en la descripción para que si quieren conocer un poco más. Y bueno, destacaron sus trabajos sobre el cannabis, planta que trató de desestigmatizar en su texto, El mito de la marihuana. Señaló sus posibles aplicaciones para tratar enfermedades de carácter nervioso, asma y algunas formas de reumatismo. Para cuestionar los prejuicios sobre la marihuana, Salazar Viniegra se basó en detallados registros y múltiples experimentaciones, con las cuales concluyó que ni la criminalidad ni la locura, alucinaciones o delirios estaban directamente relacionados con el consumo de esta planta, y que además de su olor molesto, el cannabis a nadie perjudicaba. Quiero que sepan que Leopoldo Salazar estudió otras sustancias como el alcohol, los barbitúricos, las anfetaminas, el opio y las propiedades analgésicas de los derivados de la amapola. Diferenció claramente entre el consumo de marihuana y la dependencia que causaban los opiáceos cuando mencionó que en el hospital de toxicómanos de vez en cuando aislamos marihuanos, señalando que los últimos no requieren tratamiento alguno, mientras la cantidad de opiómanos es abrumadora. El doctor Salazar consideró que las drogas debían ser entendidas como producto de interés científico y de acuerdo con ello manejarlas, ya fuera para su aprovechamiento o siquiera para esclarecer lo que el mito y la leyenda han urdido en torno suyo. Asimismo, argumentó que frente al consumo de algunas sustancias se había levantado una corriente de censura. Es por ello que también quiero mencionar sobre Salazar, que sostenía que el alcohol en México tenía un papel más destacado en la aparición de la psicosis. Sus logros lo llevaron a ocupar el puesto en jefe del Servicio Federal de Narcóticos en México. En su gestión se intentó abolir la prohibición impuesta al cannabis en México que regía desde 1920. La mayoría de las infracciones penales en México
correspondían al consumo de cannabis. Respecto a sus vecinos del norte, Salazar Viniegra le propuso que la única manera de acabar con el negocio ilícito de drogas era a través de una distribución controlada por el gobierno. Él veía el alcohol y los opiáceos como problemas más graves al referirse a las adicciones que el cannabis. Y en este momento quiero destacar la exquisita definición que nos da sobre lo que es un adicto, que es una persona censurable y antisocial. Salazar consideraba que las convenciones de fiscalización internacional de estupefacientes en vigor no tenían prácticamente ningún efecto. Sus opiniones eran contrarias al enfoque de Washington, de represión de la oferta en el ámbito de control de drogas, y ofendió a demasiadas personas, tanto en México como internacionalmente. El cónsul general de los Estados Unidos en México sugirió que el ridículo sería la mejor forma de detener las peligrosas teorías de Salazar. Y bueno, gente, para ir cerrando esta presentación sobre Salazar, quisiera decirles que esa campaña mediática de desacreditación llevó a que tenga que renunciar a su puesto en jefe, y en su lugar pusieron a alguien que se ajustaba bien a las ideas promovidas desde Washington, de la prohibición. Salazar falleció en 1957 en el olvido. En nuestros días vuelve a sonar el nombre de Salazar, quien estaba en el olvido, pero gracias a estos nuevos debates que se están abriendo en nuestros días sobre legalizar el cannabis y la despenalización, es interesante destacar estas noticias que llegan de México, ¿no? Como que hay intentos por legalizar el uso recreativo del cannabis, ¿no? Hacen que los estudios de Salazar sean tomados con mucha seriedad a la hora de argumentar a favor de legalizar el uso recreativo del cannabis. Así que bueno, gente, muchas gracias por ver mi video, y si les gustó, les invito a que me ayuden dándole un me gusta al video, y bueno, si no están suscritos o suscritas, suscríbanse a mi canal para recibir más interesante contenido sobre, ¿no?, sobre gente revolucionaria a su época en su discurso a favor de la legalización del cannabis y la despenalización. Y te invito que, si todavía no lo vistes, que veas mi primer video sobre germinación, ya que bueno, como ya conté al principio, también voy a seguir subiendo contenido sobre el proceso de crecimiento de mis plantas. Así que bueno, gente, muchas gracias y hasta la próxima. Soy el señor Martínez, alias DMF Cultiva.